Hermanos, muy buenas noches. Como siempre, un saludo a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta ocasión voy a leerles un divino rollo. Pero antes vamos a leer la presentación de este divino rollo o de los divinos rollos que escribe el divino Padre Jehová en la ciencia celeste a través de su divino enviado, el hermano Luis Antonio Soto Romero, al cual todos nosotros le llamábamos con mucho cariño hermanito o le decíamos el hermanito. Bueno, dice así, presentación. Escrito fue en el Evangelio, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira que hago un nuevo mundo. Y añadió: escribe estas palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Apocalipsis 21:5. Explica el Divino Padre Eterno en la ciencia celeste. La tierra vuestra está entrando a su vejez, y ha recorrido 3/4 partes del total de su existencia. La cuarta restante es el mundo nuevo, es el principio del milenio de paz que se inicia con la revelación del Cordero de Dios. Una vez más, la palabra viviente del Padre Jehová se manifiesta en doctrina viviente, tal como ocurrió en el pasado. Primero os envié la ley mosaica y segundo la doctrina cristiana. Y la tercera y última, la doctrina del Cordero de Dios. Han existido otras doctrinas, salida de ciertos padres solares de microscópica jerarquía, que en nada hacen variar la voluntad del Padre, su libre albedrío expresado en las Escrituras, porque tiene libre albedrío el Padre y tienen los hijos. Como decía el enviado, lo de arriba es igual a lo de abajo. Debéis distinguir lo que es del Padre y lo que es de los hijos, que por el fruto se conoce el árbol. Quiere decir que por el contenido intelectual se conoce una doctrina. Cuando el libre albedrío del Padre se expresa, su divina palabra transforma los mundos. ¿Qué tal, hermanito Sergio Marcos? Muy buenas noches. Transforma los mundos, transforma sus propias costumbres, marca épocas que duran siglos y muchas veces abarca la total existencia de un planeta. Siempre triunfa el Padre en los destinos de los mundos y da oportunidad a sus hijos de probar filosofías, porque a todo le llega su tiempo. Nombres que tendrá la tercera doctrina. Las divinas escrituras toman diferentes nombres según las épocas. En el mundo antiguo lo llamaron la ley mosaica, doctrina cristiana y ahora la doctrina del Cordero de Dios, que corresponde al gran consolador anunciado por mi divino Hijo primogénito. Y esta tercera doctrina es la que reinará en la tierra y transformará sus costumbres. Esto lo dije en la divina parábola que dice: la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, porque ellas reinarán en la tierra hasta la consumación de los siglos. Y quiere decir que ninguna filosofía de concepción humana queda. ¿No se os enseñó que vendría un nuevo mundo? Y que en este nuevo mundo los niños serían los primeros. Solo la inocencia queda en el mundo. Todas las demás filosofías fueron probadas por el Divino Padre. ¿No se os enseñó que todo espíritu es probado en la vida? Pues todo espíritu es filosofía viviente y toda filosofía espíritu. Las escrituras provocarán la más grande revolución en el planeta Tierra. La revelación no repite lo que los hombres saben, la revelación anuncia lo que los hombres no saben. Por algo se llama revelación. Esto estaba anunciado en el Apocalipsis del Evangelio. La visión de Juan de los rollos y el Cordero se llama, porque esta escritura va a ser conocida
por el mundo como los rollos del Cordero de Dios. Otros les van a llamar escritura telepática, otros les van a decir ciencia celeste, pero es lo mismo. Dice así: divinos símbolos del corderito y la bandera. Divino Cordero de Dios significa la divina pureza solar de cada uno. Es un divino símbolo viviente representado en un divino corderito de plata, elegido por voluntad divina por el divino e infinito libre albedrío del Padre Jehová. Este divino corderito está divinamente encarnado en Jesús de Nazaret. Surgió en él en microscópica forma de un divino granito en su labio inferior. Esto es una divina revelación que conmoverá a todo el mundo, pues todos poseen el divino germen del Cordero de Dios. Para todos la divina herencia es la misma, pues todos mis hijos han tenido un mismo divino principio solar. El divino símbolo bandera del futuro mundo contiene los mismos elementos del universo. El color celeste simboliza el espacio, el infinito hacia donde la criatura humana desea ir. El color amarillo simboliza la espiritualidad, porque todo espíritu humano tiene color amarillo pálido, con infinitos matices y colores, y brilla como un microscópico rubí. Es un sol en miniatura, se refiere a nosotros los seres humanos, ¿no? La corona de laureles representa la Trinidad solar. El conocimiento emanado de infinitos soles representa poder y sabiduría en el Cordero de Dios. Este divino símbolo fue representado en el pasado en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles, cuando recibieron conocimiento y sabiduría solar. El círculo omega es el símbolo de la divina Madre Solar Omega y representa el gobierno de las mujeres sobre el mundo. La ciencia celeste se constituirá en el alfa y omega de toda verdad. Ella es divina escritura telepática dictada por el divino Padre Jehová. Escribe el alfa y la omega. Bueno, a continuación, hermanos, vamos a darle lectura al divino rollo por el cual estoy haciendo este divino programa. Dice así: divino origen del sistema solar. Nacen infinitas chispitas solares. Los soles alfa y omega, padres galácticos de las galaxias de mundos de carne. ¿Cómo se suceden los mundos? El sistema solar terrestre es un vestigio de lo que fue en remotísimos tiempos. Bueno, y a continuación viene el dibujo que hace o hizo el divino enviado en su momento, ¿no? Ahí está, es el origen, el divino origen del sistema solar, cómo se originó. ¿Ven? Ven ustedes que en todo participan las divinas naves plateadas. Ellos son los colaboradores de nuestro divino creador, nos decía el enviado. En todo donde se manifieste el Padre, donde se manifiesten los hijos solares o los padres solares, ahí están las naves plateadas. No se dejan ver porque están en lo invisible, y si se dejan ver es porque la criatura humana los pidió, ¿no? Pero ellos participan en todo, absolutamente en todo, nos decía el divino enviado de Dios. Bueno, seguimos. Dice así: sí, hijito, este dibujo celeste puede ser interpretado y dibujado en formas infinitas. Cada mundo posee sus propios dibujos celestes, según su evolución. Toda interpretación de los mismos está íntimamente ligada a sus divinas escrituras, y éstas a sus padres solares, hijos mayores del divino Padre Jehová. Escrito está: el divino Padre posee infinito poder. Sus formas de creaciones jamás podrán ser contadas. Desde el microscópico microbio hasta el más colosal sol, el universo expansivo pensante es cambiante. Ningún colosal mundo de la materia es eterno, al igual que las criaturas de carne. Los mundos tienen infancia, desarrollo y vejez. Tarde o temprano todo mundo pasa al polvo cósmico, mas mi ley no pasa jamás. Ella es eterna. Ella es la creadora de mundos que han habido, que hay y que habrán en toda la eternidad. La Tierra es un planeta microscópico, tan microscópico que es desconocido en su mayor parte en el infinito universo.
Algunos padres solares que han vivido en la Tierra saben de ella. Así fue también con los colosales mundos que ya no están. Nadie es mayor en eternidad, sino el Padre. Ninguna ciencia ni ningún mundo salido de sus manos ha podido sobrepasar su propia eternidad. La eternidad que le fue dada y la eternidad del Padre. Todo espacio es testigo de sus propios moradores. En el espacio que ocupa el actual sistema solar que incluye la Tierra, han habido un número tal de sistemas solares que jamás la criatura humana podrá contarlos. El tiempo y el espacio reciben a las microscópicas chispitas y las llevan en su desarrollo a otras dimensiones, desde lo profundo invisible hasta la materialidad tangible. Es decir, que muchas moradas hay. Donde se cree que nada existe, existen mundos más colosales que los que la criatura cree que hay. El divino enviado nos decía que en el universo expansivo pensante, en nuestro mismo universo, hay otras dimensiones, hay otros mundos, pero que están en la dimensión invisible, al cual nosotros no los podemos ver. No crean que solamente dentro de nuestro sistema solar, el cual vemos nosotros, existen los planetas que conocemos, ¿no? Entre ellos, bueno, que está Marte, Júpiter, Mercurio, Venus, ¿no? Neptuno y Urano. Todo eso que nosotros vemos, esos planetas, están a la vista de nosotros en el mundo material o en la vista material, pero dentro de ese sistema solar en el cual nos encontramos hay otros mundos que nosotros no los podemos ver y están en lo invisible. Así como acá en la Tierra hay dimensiones, también hay dimensiones fuera de la Tierra. O sea, en el espacio también, nos decía el enviado, hay dimensiones. Por eso decía, lo de arriba es igual a lo de abajo. Dimensiones arriba, dimensiones abajo. Entonces, decía el enviado, nosotros lo que tenemos que hacer para comprender la grandeza de Dios, tenemos que abrir nuestra mente, abrir, no cerrarnos, no ponerle límite. ¿Por qué? Porque todo lo puede Dios, todo. Para Dios no hay nada imposible. Si tú crees que detrás de la pared hay tal o cual criatura, pues lo existe. Y si no lo existe en la tierra, lo existe en otro mundo. Todo existe. Así que, hermanos, el sistema solar al cual conocemos no es el único. Dentro de nuestro sistema solar hay otro sistema que está en otra dimensión. Hay otros, decía, no solamente otros sistemas que están en otras leyes, en otras dimensiones y que también tienen su prueba de vida, tanto material como espiritual, pero están en otras leyes, al igual que nosotros estamos en nuestras leyes, ellos están en las suyas, en las propias. Por eso, decía, es la criatura la que se pone límite, porque para Dios no hay nada imposible, todo existe. Los platillos voladores, nos decía, pululan en el universo, están por todas partes, incluso dentro de nuestro planeta. Tienen bases. Acá, por ejemplo, en el Callao, acá en Lima, nos decía, tienen bases. Y esas bases llegan hasta acá, hasta Huacho, hasta la playa del Paraíso. Tienen sus bases ellos ahí, los platillos voladores. Y siempre lo repetía el hermanito, ¿no? Tienen bases. Y ellos entran y salen, están en otras dimensiones. No se dejan ver porque no es el momento y la criatura humana no pidió verlos. Y escrito está en la Biblia, ¿no? Solamente está como señales en los cielos, ¿no? Como las bolas de fuego. No está escrito que el ser humano va a tener contacto con las naves plateadas, salvo algunas criaturas o espíritus que pidieron vivir la experiencia de tener cierto contacto, algún encuentro o verlos, no desplazarse por el espacio de nuestro planeta Tierra, ¿no? Pero así es, están en todas partes, hermano. Los platillos voladores tienen muchísimo que ver con la creación de los planetas y del universo entero. Ellos están en todas partes. Ellos se movilizan por todas partes porque ellos están en constante
colaboración y le dan toda la información al Divino Padre de lo que sucede en el cosmos infinito. Si está pasando algo en tal o cual mundo, ellos inmediatamente avisan al Divino Padre. Ellos son como decir, como una especie de guardianes, algo así nos decía el enviado, ¿no? Que en la Biblia están como los vigilantes, ¿no? Y dentro de eso, los mismos seres de las naves plateadas son probados. El Padre también los prueba, porque todo espíritu es probado y muchos cayeron, ¿no? Así fue lo que le sucedió en la época antigua a los vigilantes que están escritos, ¿no? Que están en la época antes del diluvio universal, ¿no? Porque el Padre delega funciones a sus hijos. Es como nos decía el enviado, es como que tu papá o mi mamá, ¿no? Al hijo mayor le delega responsabilidades, ¿no? Hijo, bueno, yo voy a estar ocupado y te delego que tú veas a tus hermanos menores, ¿no? Pero al que es delegado, en ese momento que el padre le delega ese cuidado sobre las criaturas o sobre sus hermanos, tiene una gran responsabilidad porque le tiene que rendir cuentas al padre. Y a la vez el padre lo está probando. Y eso es lo que pasó en la época antigua, ¿no? Con lo que le llamamos los dioses del Olimpo, ¿no? Que lejos de enseñarle a la criatura, pues el padre los probó, ¿no? Porque le puso las mujeres hermosas, ¿no? Y comenzaron a desearlas, ¿no? Está escrito ahí en el libro de Enoc, ¿no? Y se enamoraron de tal manera de las mujeres que llegaron a tener sexo con las mujeres, ¿no? Y hubo una especie de desequilibrio entre lo material, o sea, entre lo terrenal y lo celestial o lo divino, ¿no? Por eso que le nacieron hijos defectuosos, monstruosos, hijos gigantes, ¿no? Que, según habla el libro de Enoc, que se comían, tenían hambre, por lo mismo que eran gigantes, y los seres humanos tenían que darles de comer, y cuando ya no había que comer, comenzaron a comérselos a ellos. Y al haber ese desequilibrio, se fomentó el mal en la tierra, pues porque nosotros, pues, como seres humanos somos imperfectos, somos todavía espíritus atrasados, que todavía llevamos las pasiones de la envidia, el odio, la maldad, de reencarnaciones antiguas, porque hemos sido pues mineral, ¿no? Plantitas, después hemos sido animalitos, hemos sido animalitos salvajes, ¿no? Y todavía tenemos esa influencia. Por eso que hasta ahora, nos decía el enviado, tenemos la influencia de que nos gusta comer carne. Es producto de nuestras pasadas reencarnaciones. Cuando hemos sido, por ejemplo, por decir, nos decía el enviado, hemos sido felinos y nos hemos comido unos a otros, ¿no? Entonces todavía tenemos esa influencia. Son rezagos de nuestras experiencias vividas y pasadas, y tenemos que ir desprendiéndonos. Y el hecho de desprenderse es dejar de comer la carne, ¿no? Y ir por el lado vegetariano. Ahí es ya definitivamente vas desprendiéndote de esa influencia de nuestro pasado. Por eso que nos gusta comer la carne. Es producto de nuestro pasado. Y bueno, no es porque nuestros padres lo comían y esto, no, sino que ya nuestros padres ya vienen con esa influencia también pasada y nos transmiten esa influencia, y nosotros seguimos comiendo la carne. Es producto de nuestro pasado. Así es, hermano. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice así: desde lo profundo, invisible, hasta la materialidad tangible. Es decir, que muchas moradas hay donde se cree que nada existe. Claro, ahí me quedé. Existen mundos más colosales que los que la criatura cree que hay. La dimensión no tiene límite ni la tendrá jamás. Si la Tierra es limitada, se debe a que pertenece a los mundos microscópicos, cuya filosofía es la imperfección en prueba de vida. La materia posee leyes según la evolución que le fue dada. ¿Ven? Y según el mandato divino. Se empieza por lo pequeño y humilde y se termina relativamente siendo grande en el reino de los cielos. Los reinos mayores del espacio lo son para los mundos microscópicos, mientras tengan imperfecciones. Toda meta de toda creación es llegar a crear mundos, pues el Divino Padre Jehová posee todas las perfecciones y Él confía en sus hijos mayores, lo que yo les estaba hablando de los vigilantes. Mas no siempre los hijos le corresponden
tal como ocurrió con los malditos padres solares faraónicos. ¿Ve lo que les decía? No solamente a los vigilantes, ¿no? Acá está el padre, se refiere a los faraones, que también ellos tuvieron esa misión de hacernos avanzar, porque ellos vinieron a la tierra con ese propósito, de hacernos avanzar, porque ellos son los ángeles caídos. Entonces cuando cayó Luzbel, que después tomó la forma ya de Osiris, ellos vinieron para hacer avanzar a los mundos. Pero lamentablemente cayeron, ¿no? El Padre los probó una vez más, les puso el oro, y el oro los atrajo, y lejos de volverse criaturas buenas, comenzaron a codiciar el oro y los explotaban a los seres humanos de ese tiempo, ¿no? Y ya se creó la esclavitud, se volvieron malos, se volvieron sanguinarios los faraones, ¿no? Y bueno, hasta que el Padre los sacó, ¿no?, de la tierra, ¿no? Porque ellos estuvieron antes del diluvio, ¿no?, acá en la tierra, ¿no? Bueno, seguimos. En sus hijos mayores, mas no siempre los hijos le corresponden, tal como ocurrió con los malditos padres solares faraónicos. Se creyeron con más poder y autoridad que el divino creador. Creyeron haber llegado a la cúspide del saber. Y la verdad es que nadie los conoce en el reino de los cielos. Su desaparición de la tierra marcó el principio del olvido, pues del polvo salieron y al polvo volvieron. Estos demonios maldicen haber puesto sus pies en la tierra. Todos los siglos que gobernaron los hicieron retroceder en conocimiento de la luz. Retornaron a tinieblas, donde deben empezar de nuevo, pagando deuda por deuda, ojo por ojo y diente por diente. Las naves plateadas vieron todo el pasado de la tierra. Jamás estas divinas naves dejan de vigilar el crecimiento de todo mundo. Lo que les decía, ¿ve? Que en todo, absolutamente en todo, nos decía el enviado, de que las naves plateadas participan en todo. Hasta en el nacimiento de los espíritus, ahí están las naves plateadas. Incluso nos decía el enviado, cuando una criatura va a reencarnar, ¿no?, las naves plateadas nos llevan, nos conducen, nos traen. Desde el punto donde hemos hecho el acuerdo para reencarnar, ellos nos traen. Y nos traen hacia el cordón solar, una vez que ya estamos cerca al punto donde vamos a reencarnar, por decir la Tierra, ¿no? Ya ellos vigilan, hasta el último vigilan, cuando ya, por decir, nuestros padres, por decir, ¿no?, tienen sus relaciones sexuales y fecunda el óvulo, ¿no?, a través del espermatozoide. Entonces ahí ya se está produciendo esa reencarnación y ya el espíritu ya está viajando. Claro, el viaje es instantáneo, ¿no? Pero nosotros, como estamos en otras leyes, el tiempo es más corto, más largo, ¿no? Entonces va viajando y se produce la reencarnación. Pero las naves plateadas nos traen. ¿Quiénes nos traen? Nuestro ángel de la guarda. Igual, cuando la criatura desencarna, muere o fallece, como le querramos decir, también se rompe el cordón de plata que está unido al espíritu y retornamos a la tierra, retornamos de la tierra al macrocosmos o al reino de los cielos o al punto donde la divinidad nos designe ir, y siempre acompañados de nuestro ángel de la guarda. Y nos vamos en una nave plateada. Miren, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Elías, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, habla de que Elías fue arrebatado, ¿no?, por un huracán, creo que, ¿no?, por un viento, pero era una nave plateada que giraba a toda velocidad, ¿no?, y al girar producía como una especie de huracán, pero era una nave plateada. Entonces ahí ustedes pueden confirmar lo que el Padre dice. Claro que el Padre no dice una nave plateada, un platillo volador, no, fue arrebatado así. O sea, fue llevado, mejor dicho. Arrebatado es decir, llevado. Entonces, Elías subió. Claro que Eliseo lo ve subir en un carro, ¿no? Un carro es una nave. Ellos a un platillo volador le decían un carro porque se deslizaba y se movía, ¿no? Igualito sucede con nosotros, pero en otra dimensión. Cuando desencarnamos,
somos llevados por los platillos voladores. Ellos están en todas partes, en todo momento están. Ahorita, dentro de nuestra casa, por ejemplo, acá, yo puedo estar acá en mi casa y pueden haber platillos voladores. Y no porque esté loco y esté alucinando, porque ellos están en otras dimensiones. Están en la calle, están en el parque, en todas partes, pero ellos no intervienen ni se dejan ver porque tienen plenamente prohibido ellos intervenir o comunicarse, porque estamos en prueba de vida. Y si ellos lo hacen, les acarrea un juicio, y es un juicio severo, nos decía el enviado. Entonces, ellos son los encargados de llevarnos con nuestro ángel de la guarda. Siempre todos tenemos un ángel de la guarda, ya se los he comentado, y cada ángel de la guarda tiene el mismo nombre que tenemos nosotros, y son padres solares. Y cuando la criatura humana se porta mal o hace mucha maldad, ellos lloran con mucho dolor, se van y dejan al espíritu, lo abandonan. Nos decía el enviado, por ejemplo, hay espíritus que son malos, esos que matan, asesinan, fomentan guerras, ¿no? Y hacen daño, ¿no? O matan por gusto a los malamente llamados animalitos. Entonces, esos padres solares o esos ángeles de la guardia, dice que con mucho dolor lloran, dice, y vienen los tripulantes de los platillos voladores y se los llevan. Y se van con lágrimas en los ojos, se los llevan. Nos decía, por ejemplo, esos que trabajan en los camales, nos decía el enviado, dice el Padre, siempre decía, dice el Padre. Esos que matan, los carniceros, que degollan a los animalitos, dice que su ángel de la guarda los abandona. Y cómo lloran de ver de que la criatura no reacciona, porque dice que la persona que mata animalitos, dentro de su conciencia, ellos saben de que lo que están haciendo es malo y que no es del agrado de Dios. Incluso hasta se siente miedo o temor de que tú estás haciendo algo malo, ¿no? Es tu ángel de la guarda que te lo dice mentalmente. Entonces, cuando la criatura sigue en eso, su ángel de la guarda lo abandona y se va. Y ya cuando él muere, nadie, absolutamente nadie lo quiere ayudar y se queda en una especie de limbo. Y dice que la criatura está en una oscuridad sí, nos decía el enviado, que no ves más allá de la punta de tu nariz. Y dice que la criatura dice que llega un momento en que se desespera, grita, todo es oscuro, decía, oscuro, oscuro, pero nos decía un oscuro, oscuro. Imagínate, el enviado nos decía, imagínense que están ustedes en un lugar oscuro donde no ven nada de luz, ni la luz del sol, nada, así, en una oscuridad total. Dice que la criatura empieza a chillar, a gritar, entra en un pánico total. Y hay criaturas ahí que pueden darle la mano, acercarse a él. Nadie se acerca a él. Y si son soberbios, se quedan ahí. Hay muchos, nos decía el enviado, que son tercos y soberbios, ¿no? Y ahí están, y a veces algunos están por eternidades, hasta que llega un momento en que ya comienzan a llorar y a clamar a Dios, a pedirle ayuda. Ahí es donde recién la divinidad se le acerca, y ahí es donde le toman cuenta, y ahí es donde se le aparece su Padre Solar, o el mismo Divino Padre Jehová, y le toman cuenta de lo que ha hecho. Y ahí sale. Nos decía, por ejemplo, si mataba reses, mira lo que hacías tú en tu época antigua en la televisión solar. Y dice que la criatura se llena de lágrimas, dice que hasta lágrimas de sangre, de tanto llorar. Y le dice, Padre eterno, quiero pagar mi deuda. ¿Y cómo lo vas a pagar, hijo? Dice que le dice el Padre. Está la parábola, Padre eterno, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Y viene como una res. Y va pagando por cada poro de su existencia. Vuelve, muere, reencarna y sigue. Y lo siguen matando. Y reencarna como una res, puede reencarnar como un perro, como un gato, si él mató. Y va pagando hasta que llega un momento que ya paga su deuda y eso cambia. Así es. Por eso dice, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Bueno, seguimos. Ya, retornan a tinieblas, donde deben empezar de nuevo, pagando deuda por deuda, ojo por ojo y diente por diente.
Las naves plateadas vieron todo el pasado de la tierra. Jamás estas divinas naves dejan de vigilar el crecimiento de todo mundo. Ellas estarán presentes en el día de la resurrección de toda carne. En la bendita India, pueblo sufrido pero respetuoso de las leyes espirituales, al igual que el pueblo chino, duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Ya ustedes saben, cuando se refiere al padre del pueblo chino, fueron por los emperadores que tuvieron, ¿no? Nos contaba el divino enviado, dice que los emperadores que tuvo la China en su tiempo, estamos hablando en la época de Gengis Khan y de todos los emperadores que hubo en la China, eran terribles, eran. Ahí no era, pues, era un tiempo primitivo. Ahí los emperadores eran malos, te andaban guerreando y cualquier cosa que no les gustaba, te degollaban y te mataban. Y les quitaban sus alimentos a los chinitos, no tenían ni qué comer. Por eso que a raíz de eso es que los chinitos comenzaron a comer ratas, pericotes, cucarachas, porque el imperio o el ejército del emperador tenía que estar bien alimentado para poder guerrear contra otras naciones, ¿no? Y les quitaban su alimento en nombre del emperador, decía. Y entraban a tu casa por la fuerza, se llevaban tus animalitos, si tenías sembríos se llevaban tus sembríos, si tenías, por decir, vino o cualquier otras cosas, cualquier tipo de alimento, ellos te lo quitaban. Y si tú te imponías a no dejarte quitar, pues te mataban y te degollaban. Les gustaba a las mujeres, se las violaban o se las llevaban al emperador como sus concubinas y nadie podía decir nada. Así, por eso el padre dice, el sufrido pueblo chino se refiere a eso. Y un montón de maldades. Siempre, bueno, les voy a decir de nuevo, ¿no? Para los que no saben. Dicen que mayormente los emperadores eran caprichosos. A veces le entraba el capricho de que no le gustaba la comida que le preparaban, ¿no? Ahí los sirvientes del palacio o del emperador. Y decía, decía el emperador, quiero otro tipo de comida, ya estoy harto, dice el padre que le hacía ver al enviado, ¿eh? Ya estoy harto de la comida que ustedes me preparan, no quiero otra cosa. Desde mañana le decía, quiero otro tipo de comida, y si ustedes no me preparan otro tipo de comida, cortado cabeza, decía. Decía el hermanito que el padre le hacía ver los chinitos cómo temblaban y lloraban, porque sabían pues que el emperador era severo. Ahí no entraban en vaina, como se dice, ¿no? Y los chinitos buscaban, porque incluso les daba días a algunos, ¿no? Y desesperados salían por todas partes a ver qué preparar algo nuevo para el emperador. Y llegaba el día y venían temblando y le llevaban la comida, pues, ¿no? Y si al emperador le gustaba, bien, hasta el emperador dice que hasta tierra le regalaba a su servidumbre, ¿no? O a los cocineros. Y al que no, el que preparaba la comida y no le gustaba, ahí con el sable, ¡fua!, lo degollaba. Eso es lo que nos contaba, ¿no? Y miren, por eso que el padre acá habla del pueblo sufrido chino, ¿no? Y bueno, China ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Y ahora es una gran nación, ¿no? Y está escrito en la ciencia celeste de que China va a ser cabeza del tercer mundo, ¿no? Y está escrito, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo que el padre predice acá en la ciencia celeste se está cumpliendo. Por lo menos nosotros ya sabíamos esto desde la década de los 70, de que China iba a surgir como una gran nación, y lo es, ya la está pasando a la bestia y a todos los países. Y va a encabezar el tercer mundo. Nos decía el enviado que China tiene sus defectos, lo tiene, porque es un rebaño que está en prueba de vida. Pero va a encabezar el tercer mundo. Si el padre lo dice, tiene sus razones, ¿no? Y es cierto, se está cumpliendo. Eso nadie lo puede negar. Y así pues, hermanos, como les cuento. Bueno, vamos a seguir. En la bendita India, pueblo sufrido pero respetuoso de las leyes espirituales, al igual que el pueblo chino, duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Estas pruebas que fueron pedidas por estos espíritus llegan a su término. Todo lo que se diga en el occidente podrido calumnia es, y juzgados son los demonios que alimentan la calumnia. No existe calumnia que no provoque un llorar y crujir de dientes. En el
causante de ella, ¿no? Así dice, ¿no? Un llorar de crujir de dientes en el causante de ella. Por lo tanto, preparaos falsos profetas de Occidente. Vosotros habéis hecho de la verdad un negocio, creyendo que jamás rendiríais cuenta a nadie. Los hechos que se aproximan os demostrarán lo contrario. Escrito fue que seríais sometidos a un juicio final, y el principio de todo juicio divino está en vuestros propios sentimientos, que han pisoteado a otros sentimientos, falseando la divina ley de la honradez. Esto es advertencia para los llamados periodistas del planeta Tierra. El que tenga boca que hable, que comunique las nuevas del Señor, que no sea juzgado por su silencio egoísta, pues se le enseñó que las nuevas del Señor están por sobre todas las cosas mundanas. Sé, hijito, que estás ansioso por saber la divina ciencia de mi divina creación, y sé que me he apartado momentáneamente de ella. La divina verdad es que no hay ciencia sin moral, ni moral sin ciencia. Ambas son inseparables. Forman eterna alianza en la infinita perfección de mis espíritus. Además, escrito fue que el Señor está en todas partes. Estoy, por lo tanto, en toda ciencia, en toda moral. Hablaremos algo más de ciencia celeste. Este algo es infinito, corresponde a tu evolución actual, que es la suma de todo conocimiento adquirido en otros mundos, sin tomar en divina cuenta tu añadidura. Se está refiriendo el Padre al divino enviado, le está diciendo eso, ¿no? Que es infinito en puntaje celestial. En todo hay un primero, en todo existe un primogénito. La forma y las circunstancias de cómo se expresa una divina revelación, solo el Padre lo sabe. Los hijos deben estudiar y escoger en sus propias creencias y guiarse por la divina parábola. Por el fruto se conoce el árbol. Es decir, que todo lo que se relaciona con las virtudes proviene de Dios. El fruto de Dios siempre transforma a los mundos. Es doctrina viviente que sobrevive a toda otra doctrina, que teniendo el permiso del Señor son doctrinas en prueba, para conocimiento y avance del espíritu humano, y por lo mismo también tienen su juicio propio. Todo, materia y espíritu, tienen juicio final, porque todo es viviente, nada es imposible para el Señor. A todos les da oportunidad de llegar a la verdad. Esta divina revelación hace que toda filosofía humana pase. No entra en el reino de los cielos, solo entra la filosofía de la humildad, y cuyo símbolo es un niño. El espíritu de un niño no ha vivido ni conocido las violaciones cometidas por los mayores. La maldita ciencia del bien, que es el uso desmedido del dinero, no se ha apoderado aún de su inocencia. Los 10 mandamientos tuvieron y aún tienen la sublime misión de guiar a todo espíritu en la prueba de la vida, de alejarlo de la influencia ilusoria del dinero, de conservarle la inocencia de niño, sin el cual es imposible la entrada en el reino de los cielos. Sin el cultivo de las virtudes, ningún espíritu alcanza la gloria eterna, y el dinero es el mayor escollo para todo espíritu. Con el dinero no se puede comprar la eternidad. Solo el sudor de frente, el trabajo, el estudio y la humildad llevan a los reinos de los cielos. Escrito fue: cada uno se hace su propio cielo, pues a cada uno le es dado escoger entre el bien y el mal. Las riquezas son del demonio en la prueba de la vida. Ningún rico lo ha elevado ni ponderado después de muerto. Al contrario, maldice las riquezas con todas sus fuerzas, y maldice a sus propios padres, que fueron tan ciegos como lo fue él, pues no entrará jamás en el reino de los cielos, solo vagará por mundos perecederos, mundos de la débil carne, como lo es la tierra, mundos de multitudes que piensan en forma diferente, unos con respecto a otros, y se constituyen en sus propios verdugos. Filosofías fracasadas en otros mundos, seres que vuelven sobre sus propios pasos a enmendar sus propias violaciones, a pagar el daño hecho a otros espíritus, o bien a recibir premios pendientes de otras existencias.
En estos premios mundanos, los más sublimes son los premios del conocimiento, pero por supuesto, ¿no? Pues ellos honran a la divina herencia recibida del Divino Padre. Todo estudioso de mis leyes, salvo es. Pues cada segundo de tiempo transcurrido en estudio corresponde una eternidad de premio en la divina añadidura. Por lo tanto, alegraos, estudiosos, silenciosos, que todos vosotros llevaréis en vuestros pechos el divino corderito de plata, con el overol celeste. Viajaréis por el cosmos infinito. No así el ocioso, el escandaloso, el nudista, el mafioso, el comerciante usurero, el ladrón, el criminal que ha comido la carne de mis inocentes hijos, sabiendo que existe un divino mandamiento que ordena no matar, salvo en defensa propia, cuando peligra la vida. Los malditos fabricantes de armas y quienes las bendicen, todos aquellos que sabiendo que hay un juicio final, no titubearon en lanzar la primera piedra de violación de mi ley de amor. Solo los despreciados, los abandonados y los sufridos entrarán al reino de los cielos. Escrito fue que todo humilde sería ensalzado y todo grande despreciado. Así se cumple un periodo más en la justicia divina. El llamado juicio final no es el único. La humanidad terrestre ha tenido muchos otros, en tiempos tan remotísimos que Adán y Eva aún no nacían a la vida cuando la tierra era microscópica, pues en ella se han sucedido infinitas y desconocidas dimensiones, sin contar las que vivieron y aún viven bajo la corteza terrestre. Los malditos dioses faraones los conocieron con el nombre de Travers, que significa seres que viven a través de la corteza terrestre. Muchas escrituras aluden a seres de antes de Adán y Eva. Los Traver, nos decía el divino enviado, estas criaturas, ¿no? Cuando se refiere a los Traver, ellos viven bajo tierra. Y bajo la tierra de nuestro planeta hay otras criaturas, no solamente los Traver, hermanos. Están los gnomos, ¿no? Y toda clase de criaturas que conocemos, ¿no? Hay una gran cantidad, decía, la cantidad exacta no nos dijo el divino enviado, pero decía que había una gran cantidad considerable de criaturas que viven bajo tierra. Y están también en sus leyes que viven bajo tierra, ¿no? Y también se refería, cuando el Padre habla de criaturas que viven bajo tierra, no solamente se refieren a ellos, también están las moléculas, los querubines y otras criaturas que dan vida a este planeta, ¿no? O sea, hay infinidad de criaturas, ¿no? Claro que criaturas que están en prueba de... como son los Travers, ellos son seres de luz, ¿no? Y tienen también ciertos poderes y están en otras leyes. Y ellos tienen su propio evangelio, ¿eh? Así como nosotros tenemos nuestra Biblia, ellos también tienen su propia escritura telepática y tienen también sus padres solares y tienen también sus juicios finales y tienen que rendir cuentas. Todos, absolutamente todo espíritu en el universo y en los planetas tenemos que rendir cuentas a Dios. Así es, hermano. Así es, hermanito. Por ejemplo, los yetis que le llamamos nosotros, ¿no? Que conocemos, ¿no? Son criaturas que también están viven bajo tierra, ¿no? Pero ellos no se comunican, tienen prohibido, y ellos lo saben porque tienen su escritura, al cual el Padre les prohíbe terminantemente tener contacto con los seres humanos. Ellos nos ven, y a veces que algunos espíritus lo han visto, ¿no? A los llamados yetis, ¿no? Pero ellos, por eso que cuando ven el ser humano ve al yeti, o el yeti ve que el ser humano está ahí, corre, se escapa y entran a dimensiones, ¿no? Porque muchos de ellos traspasan las dimensiones, ¿no? Y nunca los encuentran, ¿no? Los ven entrar a través de un socavón o a través de... incluso traspasan paredes o cerros, ¿no? Y ellos entran a esas dimensiones. Están en otras leyes, tienen otros acuerdos, otras alianzas que han hecho ellos. Tienen otras arcas de alianza, como se dice, ¿no? Otros acuerdos con la divinidad. Están en otras leyes, son otros pedidos, ¿no?
al cual nosotros no tenemos nada que hacer, porque ellos están en sus leyes y nosotros en las nuestras, ¿no? Son otras criaturas. Así es, hermanos. Bueno, seguimos. Vamos a leer esta parte. Dice, sin contar las que vivieron aún y viven bajo la corteza terrestre. Los malditos dioses faraones los conocieron con el nombre de Traber. ¿Qué significa seres que viven a través de la corteza terrestre? Muchas escrituras aluden a seres de antes de Adán y Eva. Es una sublime verdad. Todo corresponde a un divino plan de evolución. Ahí está, pues, que no ha cesado de cumplirse. El número de estas evoluciones es infinito. Ahí está lo que les comentaba, ¿no? Para que la criatura humana tenga una remota idea, bástale saber que de cada molécula de la Tierra, lo que les decía yo, hay todo un mundo viviente, ¿ve? Ya que el Padre siempre se adelanta a esto, ¿no? ¿Cómo es, no? Miren, ¿ve? Justo lo estaba hablando y por acá lo estoy leyendo, ¿eh? Así es, para Dios no hay nada imposible. Mire, está interesante, ¿eh? El número de estas evoluciones es infinito. Para que la criatura humana tenga una remota idea, bástale saber que de cada molécula de tierra hay todo un mundo viviente con microscópicas leyes que son invisibles para todo instrumento hecho por el hombre. Hasta los mismos instrumentos creados por el hombre poseen en sus moléculas mundos y dimensiones desconocidas. Sí, eso es lo que nos decía el divino enviado. Ahorita me acuerdo, siempre es bueno recordar. Decía, por ejemplo, dentro del microscopio hay moléculas y hay mundos que están viviendo. Por ejemplo, ya, en este estuche de anteojos, tiene sus moléculas y dentro de estas moléculas hay dimensiones desconocidas y hay criaturas que están viviendo. En este cartoncito, por decir, en este aviso del Padre Jehová, dentro de esto hay criaturas que viven. Porque todo tiene vida, hermanos. Todo, absolutamente todo. La plantita, ya saben ustedes, una fruta, todo tiene vida. Y dentro de eso hay seres que están viviendo y tienen vida. Así es, hermanos. Por eso dice el infinito universo viviente de Dios, o el universo viviente de Dios. Ya, bueno, seguimos. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Bástale saber que de cada molécula de la Tierra hay todo un mundo viviente con microscópicas leyes que son invisibles para todo instrumento hecho por el hombre. Hasta los mismos instrumentos creados por el hombre poseen en sus moléculas mundos, lo que les estaba comentando, y dimensiones desconocidas por sus propios creadores. Estos mundos de dimensiones invisibles tienen la influencia del magnetismo de la inteligencia humana, claro. Su misma filosofía viviente representa el sentir del propio instrumento. No hay objeto que no haya hecho el hombre que no quede impregnado de su propio magnetismo viviente. Muy cierto. La divina verdad de esto la tiene el hombre en su propia envoltura fluídica, sin la cual no tendría sentimientos, no conocería el amor, sería una fría máquina viviente. Todas las virtudes obran en el espíritu, pero no se dejan ver, no se pueden tocar físicamente hablando, solo se siente su dominio, un dominio que constituye una fuerza creadora o destructora. Cuando el espíritu se convierte en demonio, o sea, cuando hace maldades, se refiere el Padre, cuando el espíritu se convierte en demonio de sus propias ideas, todo espíritu humano posee virtudes y pasiones. Posee una parte angelical y otra demoníaca. Es la ley transitoria de las criaturas imperfectas. Posee libre albedrío y las virtudes y pasiones también la poseen. En sus filosofías vivientes nada existe en la naturaleza que no tenga un libre albedrío. Hasta el invisible microbio lo posee. Sin libre albedrío no existiría creación nacida de sus propios méritos, ni nadie sería responsable de sus propios actos. De tener el libre albedrío es una quimera. Solo pueden los tiranos martirizar los cuerpos. Pobres de aquellos que por intenciones egoístas han tratado de turbar algún libre albedrío viviente de alguno de mis hijos. Nadie en el reino de los cielos ha osado tamaña temeridad. Solo Satanás trató de hacerlo y fue arrojado del reino de los cielos. Solo volverá transformado cuando se haya arrepentido de su microscópica soberbia, pues han de saber los hijos terrestres
que nadie es mayor que el Padre. El llamado demonio por la tierra es tan microscópico que se puede decir que es desconocido en el universo expansivo pensante. Existen otros demonios que corresponden a otros soberbios de otras galaxias. Esto significa que las tinieblas poseen también jerarquías demoníacas. En la Tierra tienen una avanzada llamada ciencias ocultas. Ciencias malditas que fueron creadas por los malditos dioses de la sabiduría faraónica. Pobres de aquellos que las han practicado, llorar y crujir de dientes han cosechado, pues han hecho peligrar su propia eternidad ante leyes del infinito, del que nada saben. Solo la humildad da poder en el reino de los cielos. Escribe el Alfa y la Omega. Espero que les haya gustado, hermanitos. Y bueno, para finalizar, vamos a leer la profecía dictada por telepatía viviente por el Divino Padre Jehová, extraída de los rollos del Cordero de Dios. Esta divina profecía fue dictada hace ya 30 años. Bueno, lo dijo en su momento el Divino Enviado. Y dice así, es muy interesante, ¿eh? Va para la gran bestia. Los espíritus de Norteamérica que pidieron la prueba de la vida a Dios, le pidieron ser juzgados por los elementos dentro de las leyes mismas de la vida, porque ellos desconocían en qué consistía la sensación de ser juzgados por los elementos de un planeta de pruebas que no conocían, porque cuando se pide a Dios formas de vida que no se conocen, tal pedido se hace partiendo desde la más grande inocencia que la mente pueda imaginar. Es así que todas las sensaciones que cada cual posee dentro de su individualidad, el espíritu no las conocía. Es por eso que el divino evangelio de Dios dice, todo espíritu es probado en sus propias sensaciones por Dios. Y también se menciona la prueba de la vida, que también está escrito en el divino evangelio de Dios. Más claro, en el Nuevo Testamento. Dice así nuestro Padre Jehová, nuestro Padre eterno, el divino Señor de señores. Los espíritus de Norteamérica no sufrieron grandes daños en la Segunda Guerra Mundial por parte de los hombres, porque el daño salido de los hombres no lo habían pedido a Dios. Ellos pidieron el daño de los elementos. Si es que ellos llegaran a violar la divina ley de Dios, y la violaron, porque ellos al perfeccionarse lo hicieron en base a leyes desiguales. Lo desigual no agrada a Dios, porque lo desigual jamás alcanza a la verdadera felicidad. Lo desigual perpetúa la injusticia y la infelicidad. Lo desigual produce una extraña felicidad efímera y descansa en la injusticia que sufren millones de seres. Tratar de conquistar la felicidad para todos sin renunciar a lo desigual es sencillamente una quimera. Lo demuestra el hecho irrefutable de cientos de siglos consumidos en leyes desiguales. Los creadores de la felicidad en base a leyes desiguales podrían disponer de millones de años por delante y jamás, nunca lograrían la perfecta felicidad para todos. A los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos. Primero será frío, luego agua y por último fuego. En el juicio del agua se desbordarán los océanos, inundando 3/4 partes de Norteamérica. El fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber, porque todo se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Es por eso es que fue escrito en el divino evangelio de Dios, 70 veces 1000. Esta divina parábola de Dios significaba un extraño bienestar logrado en desequilibrio numérico, porque el 7 no posee su término medio en igualdad. Las mitades de 7, las mitades de 7 no son iguales. Una tiene más y la otra menos. El 1000
representaba el advenimiento de una doctrina justa, porque es número de potencia. Nueva potencia nace de la extraña psicología de la desigualdad y significa que todas las naciones que fueron obligadas a vivir en lo desigual despiertan, informan una sola nación. Estas naciones logran desprenderse de los desequilibrados y crean lo equilibrado. Se independizan del antiguo sistema de leyes desiguales. Cuando los espíritus de Norteamérica pidieron a Dios ser juzgados por los elementos, hicieron un pedido propio de locos, decía el enviado, ¿no? Porque los elementos son infinitos y no tienen límites. En cambio, el castigo de los hombres contra los hombres es limitado. Los daños que causa una guerra entre los hombres pronto se repara. Está dentro de los límites humanos. La experiencia que dejó la Segunda Guerra Mundial lo demostró. La caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza, y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento. Y se cumple en ellos lo que en el divino evangelio de Dios fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados. La obra norteamericana dejó un saldo de millones de pobres de todas las categorías, que en parte fueron obligados a hacerlo porque la bestia norteamericana se tomó el extraño libertinaje de hacer uso de la fuerza para imponer sus leyes. Y la prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza, porque siendo Dios todo amor, todos sin excepción alguna le habían pedido leyes de amor, como el divino juicio final pedido por la humanidad a Dios. Incluía a todas las cosas imaginables. Es que los que se tentaron en el uso de la fuerza durante la prueba de la vida caen por la fuerza. La fuerza de los elementos los destruye, ¿no? Como dice en el Evangelio, ¿no? El que mata espada cae por la espada, ¿no? Es lo mismo, sino que el Padre lo explica de otra manera, ¿no? Ya, es que los que se tentaron en el uso de la fuerza durante la prueba de la vida caen por la fuerza. La fuerza de los elementos los destruye. Si hubiesen sembrado amor, recibirían amor. Escrito el 18 de marzo de 1977. Escribe el Alfa y la Omega. Así es, hermanos, interesante. Una profecía que ya se está cumpliendo poco a poco. Y ya ustedes saben, hermanos, que todo cae por su propio peso y la divinidad simplemente toma cuentas. Tarde o temprano el Padre se manifiesta. Así es, mis queridos hermanitos. Espero que les haya gustado este divino rollo. Relativamente cortito, pero interesante. Siempre es bueno aprender y recordar las cosas que nuestro Padre Jehová nos ha dejado para que podamos abrir nuestra mente y darnos cuenta de lo que está sucediendo en este mundo de injusticias llamado planeta Tierra o planeta polvo, ¿no? Es la prueba para todos nosotros. Hermanitos, ha sido un gusto. El Divino Padre nos bendiga a todos en general. Sigamos en el estudio, hermanos. Pronto les voy a leer otro divino rollo. Y gracias por su atención, hermanos. Gracias al Padre, al Hijo y a la Divina Madre Solar, nuestra hermosísima Madre Solar Omega. Recuerden, nos decía el enviado, que somos hijos del Divino Sol Alfa. Y el Sol Alfa es el Hijo de Dios, al cual conocemos como Cristo o como Moisés y como el enviado de Dios, Luis Antonio Soto Romero. Somos sus hijos, subordinados lógicamente al mayor y principal, que es nuestro Padre Jehová, nuestro Padre eterno. Somos sus hijos, somos dioses en grado microscópico. Por eso que el Padre siempre nos habla de la humildad, la humildad. Por algo lo dice el Padre sabio en lo que dice. Gracias, hermanitos. Que nuestro Padre nos bendiga a todos.